Let me check with him and see if he's running yet. You started? You're running. All right, you're running now, huh? Okay, fine. We are now on the air. Nous sommes maintenant sur l'air. Uno de los temas que desde los comienzos de este arte se ha querido explorar es el miedo en el ser humano. Metrajes como The Joyous Skeleton de los hermanos Lumière, The Haunted Castle de Georges Méliès y The X-Ray Fiend de George Albert Smith fueron unos de los primeros intentos por combinar la cinematografía con elementos de terror. No obstante, con el paso del tiempo, las cintas adquirirían mayor complejidad y con ello, historias más interesantes de ver. El cine de terror experimentó grandes cambios y adquirió figuras que serían recordadas por el imaginario colectivo. Recreaciones de monstruos de por sí clásicos como Frankenstein, el hombre lobo, el hombre invisible, las momias y los vampiros se volvieron aún más populares gracias a sus representaciones en pantalla. Sin embargo, durante cerca de medio siglo, y aunque ciertamente ya había cintas que mostraban historias en donde personas cometían crímenes y asesinatos, en verdad el terror en la mayoría de las ocasiones estaba protagonizado por cosas netamente ficticias, como monstruos y criaturas horribles, o incluso había otras que trataban el tema de invasiones extraterrestres, pero algo curioso sucedió con el estreno en el año 1960 de Psicosis. Algo que cambió. Hablar de la influencia que un largometraje como Psicosis ha tenido a lo largo de todos estos años es algo interesante, ya que si miramos con más detenimiento, podremos darnos cuenta que hoy día, especialmente varios filmes de terror, buscan nutrirse de eso. Pero no solo podríamos hablar de su influencia en ese género, sino que esta puede ser explorada más allá. Así que por ello, en este video ahondaré acerca de cómo esta fue concebida, el significado de algunos de sus tópicos y escenas, y finalmente lo que siguió al estreno de la cinta. Esta historia comienza en 1959 con el escritor Robert Bloch, quien luego de enterarse del caso de Ed Gein, se inspiró en su figura para crear al personaje de Norman Bates, quien al igual que el asesino de Plainfield, desarrolló este complejo de devoción por su madre que lo orilló a realizar toda su ola de actos criminales. Al momento de su lanzamiento, el libro no fue muy bien recibido, incluso el mismo François Truffaut lo admite. I read the novel, Que j'ai trouvé franchement mauvais, which I thought frankly very poor, même pire que mauvais. in fact worse than bad. No obstante, el libro cayó en manos de Hitchcock durante un viaje, y este rápidamente decidió que realizar una adaptación de esa historia sería su siguiente proyecto. El director, al adquirir los derechos para hacer la película, se encargó de comprar todas las copias existentes del libro para que al momento de llegar al cine nadie supiera nada de la trama. Queriendo crear una renovación en el género de terror y romper con lo convencional de la época, Hitchcock decidió abordar temas los cuales eran muy controversiales para la época, presentar aspectos sexuales y una violencia más explícita que en cintas anteriores. Por tal motivo, al acudir con la gente de Paramount Studios para buscar la financiación, estos se negaron ya que la consideraban como algo imposible de filmar en aquellos conservadores tiempos. Debido a esto, decidió arriesgarse, confiar en el proyecto y financiarla a través de la productora que realizaba su programa, Alfred Hitchcock Presenta, utilizando de esa manera parte del equipo de producción. Y como él mismo lo comenta en el libro de François Truffaut, el film no ha costado más de $800,000 y he ahí en lo que consistía la experiencia. ¿Puedo hacer un largometraje en las mismas condiciones que un film de televisión? Con Psicosis, el director inglés nos pone en medio de una trama que contiene varios elementos que la hacen digna de ser analizada, como lo son los siguientes.
Al inicio de la historia, conocemos a Marion Crane, una joven mujer que mantiene una relación a escondidas con su amante, Sam Loomis, interpretado por John Gavin. Los dos se encuentran en una habitación sugiriendo una connotación sexual, cosa que se realizó para captar la atención del público, ya que de esa manera no solo buscaría atraer a la gente por morbo, sí, unos cuantos torsos desnudos eran causa de revuelo en esa época, sino también porque Hitchcock comprendía que la gente evolucionaba y que ahora, con una nueva clase de público, estos querían ver más que solo dos personas besándose. Por tanto, ver las mismas escenas románticas cliché para esos años solo causaría una fatiga en la gente. Después de que llega a su trabajo como secretaria, se le es encomendado que deposite $40,000 provenientes de un magnate tejano. Esta, después de ir a su casa y reflexionar un poco acerca del dinero que tiene, decide finalmente escapar con el sobre y salir de la ciudad, no sin antes ser avistada por su jefe en la calle mientras Marion conducía su auto. La importancia del dinero yace en que funciona como una herramienta para la trama y que sirven para darle otro rumbo o guiarla, pero que en algún punto de la misma dejará de ser el objeto principal y podrá pasar a segundo plano. Con ello, Hitchcock nos da una muestra de lo que es un MacGuffin, conocida palabra y que sirve para referirse a lo que dije anteriormente. No volverá a aparecer más tarde, no explicará el final y no hará nada más que posiblemente distraerte mientras intentas averiguar su significado, ya que en sí, el sobre que roba Marion con los fajos de billetes al inicio de la cinta es el objeto sobre el cual posamos nuestra atención y cada cosa que suceda en torno a este nos mantiene alertas y nos distrae de lo que realmente importará después, pero que pasado cierto tiempo pasa a segundo plano ya que ahora nuestra atención está centrada en otra cosa. Al principio de la película, como sabemos, puede darse a entender que la trama girará en torno a la chica, el dinero y cómo ella resolverá el problema en el que se ha metido. Hitchcock nos hace preocuparnos por ella durante la primera mitad del largometraje, pero no se trata de nada más que un red herring, como él mismo lo menciona, que no es más que un truco para distraerte de lo importante, ayudado, como ya lo mencioné, del MacGuffin. Todo este asunto sobre el robo, el acoso de parte del oficial de policía y los buenos modales de Bates no sirvieron más que para hacer la construcción de algo que para alguien que no haya visto la película resulta sorprendente. Después de la escena en la ducha, todo es diferente. La película pasa a ser otra casi completamente. Esto, al menos yo, lo veo en el momento en que Norman se deshace de todas las pruebas y decide ocultar el auto junto con todas las pertenencias, pasando así a desechar esa parte de la película y haciendo que nos olvidemos de ella. Psicosis es un tanto más universal cuanto que es un filme mudo en su 50%. Contiene 2 o 3 rollos sin ningún diálogo, comenta Truffaut en una de las líneas de su entrevista al director británico. Debido a su vasta experiencia en el cine mudo, Hitchcock emplea en gran parte de la película solamente recursos visuales para narrar la historia, y esto lo podemos encontrar no solo viendo la cinta, sino también revisando el guión de la misma, escrito por Joseph Stefano. Nos damos cuenta que en muchas de las escenas, aunque no haya diálogo, algo siempre está sucediendo y las acciones son descritas, destacando las escenas en donde el personaje de Perkins limpia minuciosamente cualquier rastro de la evidencia sobre el asesinato de Marion, o la mítica escena de la ducha, y eso podría representar un problema, pero para Hitchcock no lo fue, ya que aún sin decir nada, nos estaban contando todo, aludiendo a una frase muy conocida y a la cual el francés hace referencia en su libro: muestra, no cuentes. Sumado a eso, los diversos movimientos de cámara y técnicas utilizadas en diversas partes de la historia para contar una cosa u otra, como lo son los close-ups a los rostros de los personajes para denotar sus emociones, nos ayudan a percibir el metraje como algo más cercano e íntimo, además de que el juego de luces y sombras muchas veces indica algo respecto a elementos de la trama, como lo son el sobre con el dinero encima de unos cajones, la casa de los Bates siendo lúgubre y con varias sombras, o la dualidad de personalidades en la que Norman se ve atrapado. Igualmente importante en el apartado visual es la decoración de los escenarios, ya que resulta contrastante el diseño de los lugares en donde se desarrolla la película, de la gran e iluminada ciudad de Phoenix
pasamos al lúgubre, desolado y triste motel, acompañado de un ícono del terror como lo es una casa al estilo gótico, que por cierto resulta estar inspirada en el cuadro Casa junto a las vías del pintor Edward Hopper. Como sabemos, una parte de Psicosis es muda, pero eso no quiere decir que no recurra a efectos de sonido ni a la música, puesto que de hecho, ambos son parte importante para crear las atmósferas necesarias en ciertas escenas, a pesar de que, en un principio, Hitchcock no quería utilizar música en varias escenas hasta que se dio cuenta que las piezas realizadas resaltaban estas. Suspenso y terror son algunas de las emociones que pueden llegar a ser evocadas por la banda sonora compuesta por Bernard Herrmann. Un ejemplo de qué tan simbólica resulta la música en el largometraje es en los propios créditos al inicio, que con el tema principal hace reconocible para quien la ha escuchado saber de qué se trata. Podríamos decir que es un caso en el que la música eleva la calidad de la cinta y que sin ella no sería lo mismo. Finalmente, tenemos la develación de cómo fueron rodadas ciertas escenas, ya que hay partes a destacar debido a la utilización de diversas técnicas que para la época fueron de gran complejidad. Sin embargo, a pesar de que, sin quitarles mérito, son dignas de reconocer, siempre se verán eclipsadas por la que es considerada una de las escenas más memorables de todos los tiempos, que ha permanecido en la mente de las personas, inclusive si éstas no han visto la cinta, y que ha sido parodiada en incontables ocasiones. Me refiero a la escena de la ducha. Well, the shower scene in Psycho, the knife never touched the body at all. Y aunque pueda parecer que toda la escena la rodó la actriz Janet Leigh, lo cierto es que se recurrió a una doble para filmar la escena, dejando solamente las manos, hombros y cabeza de la intérprete. Todo ese efecto de mutilación fue realizado en el montaje a través de cortes rápidos y versátiles. But there were 78 separate pieces of film in 45 seconds. Y el sonido que se produce como resultado de la acción no fue más que un cuchillo atravesando una sandía, además de que la sangre en realidad era jarabe de chocolate, por lo que gracias a que la cinta fue realizada en blanco y negro, no se notaría la diferencia en esta. Mención especial para esta escena, puesto que por cerca de 7 minutos se nos presentan las verdaderas intenciones y forma de ver el mundo de Norman a medida que ésta avanza. We all go a little mad sometimes. Haven't you? Yes. Con un presupuesto de alrededor de $800,000, una recaudación cercana a los 6 millones y el reconocimiento del público en el mundo, Psicosis se erigió como un fenómeno cultural que va más allá del terror y que elevó aún más la ya exitosa carrera de un director como Alfred Hitchcock. Así fue como el estreno de Psicosis se convirtió en todo un evento, ya que nadie la había visto hasta ese día, ni siquiera la prensa. Y era un caso muy especial, ya que incluso en los cines había carteles en donde Hitchcock aparecía mencionando que debías llegar puntual, ya que de lo contrario no se te concedería el acceso a la entrada para no romper el ambiente creado por el film. A su vez, este mismo invitaba a no comentar nada respecto a la película saliendo del cine, todo con tal de preservar el efecto sorpresa en la gente que vería la cinta. Matar a tu protagonista no era cosa de todos los días, y el giro argumental que se da al final de la cinta causó revuelo en la época. Sin ser un verdadero blockbuster, puesto que para ese entonces aún no se formalizaba ese concepto, y moviéndose más entre la serie B, la película causó un gran impacto en el mundo, ya que no concentraba a su antagonista en un monstruo, un alien o era un científico malvado, sino que se centraba en algo más normal, y por ello más aterrador, en una persona común y corriente que podría ser cualquiera de nosotros, solo que tenía un detalle, el cual lo hace aún más complejo. Estaba enfermo de la mente, padeciendo de una psicosis que lo mantenía fuera de sus facultades mentales, aumentando ese toque de cotidianidad, ya que nadie está exento de padecer algo como eso. El largometraje, a su vez,
nos introdujo a un personaje complicado psicológicamente hablando y que le valió un gran reconocimiento al actor Anthony Perkins. La cinta nos hizo empatizar y hasta cierto punto hacer que nos importara su destino, siendo que la mayoría de las veces los antagonistas eran presentados desde el inicio y queríamos que el enemigo fuera vencido, por lo que descubrir la verdadera identidad del asesino no hizo más que reforzar este plot twist. La violencia mostrada en el film, a pesar de que hoy día pareciera ser simple y nada explícita, fue quizá el comienzo para la apertura hacia cintas cada vez más gráficas en términos de mostrar este tipo de escenas, siendo así un indicio de lo que vendría en años posteriores, como lo es el caso del slasher, subgénero de terror que se especializa en mostrar escenas en donde los cuerpos son fuertemente mutilados, además de influir en otro subgénero de origen italiano, como lo es el giallo. Como pudimos ver y escuchar, Psicosis se convirtió a lo largo de los años en algo más que solo una cinta de terror, y aunque ciertamente, debido a lo ya tan expuestos que estamos a la violencia día a día y lo descarado de nuestras sociedades, puede que muchas escenas nos parezcan leves, pero si entendemos la complejidad que significó la realización de algunas de estas, la simplicidad aparente de la trama, el contexto de la época y sobre todo, el fenómeno que significó en aquellos años, podremos darnos cuenta del porqué de su impacto y vigencia aún después de haber sido estrenada hace 60 años. Aunque una cosa es cierta, la impresión después de verla por primera vez sigue estando presente, tal como el día de su lanzamiento.